Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a el cuarto día ya del novenario en honor al Santo Cristo de la Capilla. Qué dicha que este caminar, que por las circunstancias pues lo estamos haciendo de manera virtual, es un caminar que seguramente traerá muchas bendiciones. No hay duda que el novenario del Santo Cristo es y ha sido siempre un tiempo de gracia, de bendición abundante. Hoy tiene un toque muy especial la temática de este día, porque hoy empezamos a trabajar el tema de la querida Amazonía. Querida Amazonía es una exhortación apostólica postsinodal. El año pasado, en octubre, se vivió el sínodo para las Amazonias, donde el Papa invitó a que se trabajara en entender la problemática integral que vive toda esa grande región en el sur de nuestro continente. Y de ese sínodo surgieron unas conclusiones que fueron trabajadas por el Papa Francisco y que precisamente el domingo 2 de febrero, día de la presentación del Señor, el Papa presentó este proyecto tan bello y tan noble que es Querida Amazonía. En ella presenta el Papa 4 sueños. Son 4 temas que va desenvolviendo para que entendamos la problemática y podamos caminar en una mayor armonía como comunidad latinoamericana. Ha insistido el Papa que los criterios que trabajó en esta exhortación apostólica, aunque son regionales de Sudamérica, pero que son criterios universales, y ha insistido mucho en eso, que las conclusiones que él presenta en Querida Amazonía son aplicables para la humanidad entera, sobre todo en el mundo de hoy. Y en este sentido podemos ver este documento como un texto programático. A mí me gusta mucho entender esa palabra, programático. Hoy escucharemos el Evangelio de Mateo en capítulo 4, que nos presenta también un texto programático. Y por eso decimos, Querida Amazonía es un documento programático. ¿Qué significa que sea programático? Pues que es un programa de vida. Y vaya que providencialmente publica el Papa la Querida Amazonía en plena pandemia, como un signo de que la nueva realidad puede ser asumida desde los criterios que surgen de Querida Amazonía. Por eso lo vemos como un texto programático. Los 4 temas que trabaja serán como un programa de vida para la nueva normalidad. Y es por eso que en este novenario trataremos esos temas. El día de hoy, el primer sueño que conocemos como sueño social. El día de mañana continuaremos con este tema social por el aspecto de la fraternidad, de la comunión. El día domingo trabajaremos el segundo sueño, que es el sueño cultural. El tercer sueño lo vamos a ver el lunes, que es el sueño ecológico. Y por último, el martes veremos el sueño eclesial. Y en este sentido, en estos días del novenario, tenemos eso, se nos presenta el programa para construir la nueva normalidad desde el humanismo que surge del Evangelio. Ayer que meditábamos en esa riqueza de la dignidad humana, en la manera en la que Dios contempla al ser humano y exalta y enaltece su valor y su dignidad, pues precisamente estos 4 temas serán una expresión muy concreta de cómo construir la nueva humanidad. Texto programático. Hoy reconocemos que en la pandemia, que es una crisis no solo sanitaria, sino que ha afectado en el ámbito económico, político, social, cultural, educativo, es decir, que está cambiando todo, reconocemos que los más afectados
en una tragedia humanitaria tan grande como es esta, son siempre los primeros y más afectados, los pobres. Y ese tema es el tema que trata en el primer sueño. Dice el Papa Francisco, sueño con una humanidad que luche por la dignidad de los pobres. El Papa Francisco ha estado siempre preocupado por este tema. Su ministerio pontifical ha sido en una opción por los pobres. Desde que fue elegido aquel 19 de marzo del año 2013, al asumir el nombre de Francisco, nos dio como el itinerario por donde él ha querido caminar y ha querido que la iglesia camine. El pobre de Asís como modelo de una vida cristiana íntegra y comprometida. El testimonio de austeridad, de sencillez que el Papa nos ha dado en tantos signos y gestos es signo de pobreza, de sencillez. ¿Y qué podemos decir sobre su profetismo? Es decir, los tantos mensajes que nos ha manifestado el Papa Francisco, sea en exhortaciones, encíclicas o en mensajes que va dando, en predicaciones, es una predicación donde nos invita a que la Iglesia asuma la misión de llevar la alegría del Evangelio a los pobres. Dice él así de manera muy específica, quiero una iglesia pobre al servicio de los pobres. Quiero una iglesia pobre al servicio de los pobres. La misión de la iglesia es manifestar una liberación integral de los pobres. Y en este sentido, en todos los documentos, pienso en el primer documento magno, bellísimo, del Papa Francisco, específicamente fue Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que se compone por 5 capítulos. Pues el capítulo más denso, más amplio, más profundo es el capítulo 4, que presenta la dimensión social de la evangelización. Y en ella la preocupación del Papa es cómo en el mundo de hoy se ha lastimado profundamente a muchas personas y que se les ha llevado a la pobreza. El Papa nos invita a reconocer que no podemos vivir cristianamente sin una opción preferencial por los pobres, y que es la identidad de la iglesia pobre al servicio de los pobres. No solo en ese documento, sino en la encíclica Laudato Si, todo el tema de la creación, de la naturaleza, de la ecología, insiste que el medio ambiente es propiamente uno de los pobres, pero que los más afectados por la economía global son las personas en la pobreza y el medio ambiente. La preocupación es muy fuerte. El Papa Francisco nos insiste que el proyecto de Dios, que el proyecto del reino es un proyecto que se caracteriza por la justicia social. Este tema es muy importante. Ayer que meditábamos en la dignidad humana, reconocíamos que estamos llamados a vivir en comunión familiar, pero también en comunión social. Es fundamental para el ser humano realizar la vida no de manera aislada e individualista, sino es propio del ser humano realizar su existencia en comunión con los demás. Y por eso existe esa dimensión política del ser humano. Y el Papa habla sobre esa dimensión política del Evangelio. El Evangelio es un proyecto que busca la consolidación de una comunidad social, de una humanidad unida, que viva la justicia social, donde todas las personas tengan oportunidades para realizar su existencia. Las distintas dimensiones que vimos de la dignidad humana tienen que realizarse. El ser humano tiene derechos de salud, de educación, de descanso. Es decir, todos estos derechos los garantiza una comunidad social. La justicia social es un ambiente que garantiza la realización de las personas. Y este sentido ha sido el más afectado por la economía.
en estas últimas décadas, insistimos en este tema, que el sistema económico se ha sobrepuesto a la realidad política, la realidad social. De hecho, movido por esa voracidad, por la acumulación de bienes, por el tener mayores ganancias, los seres humanos nos hemos vuelto capaces de pisotear a los demás. Y en este sentido, es muy triste reconocer que el sistema económico ha doblegado a la realidad política. La realidad política es esa constitución social a la que estamos llamados todos a consolidar, pero el interés económico se ha sobrepuesto y ha dominado, controlado, comprado a los administradores públicos. Pensamos pues en las reformas estructurales que ha vivido nuestro país y pensamos en muchos elementos, como el poder económico para sacar ventaja compra a los administradores de los bienes comunes. Por otro lado, uno de los elementos más fuertes también del sistema neoliberal ha sido que busca el resquebrajamiento del tejido social y afectando especialmente a las instituciones. Y esto lo dice el Papa Francisco. En Querida Amazonía dice que uno de los problemas más fuertes es que se ha provocado una pobreza estructural, es decir, hay una estructura, un sistema que está provocando permanentemente y sistemáticamente pobreza y que ha dañado especialmente a las instituciones. Son las instituciones, dice el Papa Francisco, que nuestros países han estado muy lastimadas. La pandemia ha puesto en evidencia cómo las estructuras del sistema de salud está colapsado, está resquebrajado. Muy especialmente, recordamos en el tema, en el de la salud, hoy la atención que se da a las personas por el COVID ha hecho que se postergue más las citas de las personas que tienen otras enfermedades. Antes se les daba citas para dentro de 3 meses, ahora se les da hasta dentro de 1 año. No se les atiende. Tenemos un sistema colapsado. El daño de las instituciones, dice el Papa Francisco, repercute en el mayor daño a los más pobres, a los más necesitados. Este tema es el que profundiza el Papa y nos invita a que retomemos un nuevo caminar, comprometiéndonos más en la instauración de ese proyecto de justicia. Y hoy en el Evangelio vemos ese modelo. Jesús invita a la iglesia a que asumamos ese programa, el programa de llevar el Evangelio a los pobres, de liberar a los cautivos, de dar la vista a los ciegos, de anunciar un año de gracia del Señor. Es decir, de instaurar la justicia. Es la vocación que tenemos. Vivir cristianamente es vivir de acuerdo a los proyectos del reino, es anunciar la justicia, es construir un mundo más justo. Para esto se requiere involucrarnos. Nos dice el Papa Francisco, tenemos que indignarnos. Dice, la ausencia de indignación ha adormecido mucho la conciencia y ya no reaccionamos ante la corrupción, ante la injusticia, ante la impunidad. Hoy el Papa nos invita a tomar mayor conciencia de esto y a comprometernos en construir una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna. Padre, hay algunas preguntas. La primera, Lupita Silva. O sea que este libro nos va a preparar en todos los sentidos a programarnos para saber vivir con todo lo que nos está pasando. Segunda pregunta, Maru Ruiz. ¿Cómo podemos seguir obrando con esta pandemia si no podemos estar en contacto y salir? Me siento inútil sin servir. Y la tercera, Legionarios de María. Mi pregunta sería, ¿hasta cuándo tendremos el sacrificio de la Santa Misa? Porque en sí todas las encíclicas tienen lo primordial, la Eucaristía y los sacramentos, y no los tenemos. Muy bien. En la primera se refiere a... Este libro nos va a preparar en todos los sentidos. Perfecto, efectivamente, lo que decíamos. Yo veo así de manera providencial que Querida Amazonía, con los 4 temas que profundiza, efectivamente son un programa que nos invita a que la nueva normalidad sea asumida en esas dimensiones, a que los proyectos de vida que tenemos
incluyan esas 4 dimensiones, que es lo social, lo cultural, lo ecológico y lo eclesial. En este sentido, se nos invita en cuanto a lo eclesial sobre la Eucaristía. Definitivamente, la Eucaristía es el centro del misterio de nuestra fe cristiana. La Iglesia vive de la Eucaristía y en este tiempo estamos celebrándola y viviéndola de manera virtual por las circunstancias. Creemos que pronto tendremos oportunidad para vivirla presencialmente. Yo estoy seguro que ya pronto, de hecho nos estamos preparando para ello, y yo los invito pues a que sigamos unidos por lo pronto en este tema virtual, pero con la esperanza de que pronto tendremos la celebración eucarística. Por otro lado, el confinamiento parece que nos aísla más, y este tema y esta preocupación, el Papa nos ha invitado a que tengamos mucha creatividad. De hecho, en el cuarto sueño, que es el eclesial, el Papa invita a una iglesia en salida a que no pensemos que solo en el templo es en donde se vive la fe, y en este sentido estamos llamados a ser creativos, a construir esta nueva humanidad, favoreciendo signos, gestos de cercanía, aunque por el momento no pueda ser una cercanía que supere la sana distancia. Yo creo que tenemos que seguir siendo creativos e innovar en nuestra manera de acercarnos a los demás y de seguir construyendo esta sociedad justa desde la indignación, desde la participación y desde este involucrar mi vida en la dimensión social, entender que tengo que ir superando la tendencia al individualismo para asumir un compromiso de comunión con los demás. Somos responsables, pues, de los demás. Bien, quisiera, pues, cerrar con esa invitación que nos hace Jesús en el Evangelio. Él habla que ha venido a construir un año de gracia. Era muy significativo para los israelitas el jubileo, el Yobel, ese cuerno que se tocaba para inaugurar el año de gracia. Jesús dice, yo he venido a instaurar un tiempo de gracia que consiste en eso, en un momento de justicia social, de comunión con los demás. El año jubilar para los israelitas tenía una dimensión social extraordinaria, porque era restaurar la relación con los demás, era una oportunidad para que los que habían cometido injusticia o quienes habían sacado ventaja abusando de los demás tenían que devolver los bienes. Quienes estaban endeudados se les perdonaba su deuda. A la misma naturaleza se le respetaba y se le cuidaba en ese año como un signo del reconocer que hay una alianza con la naturaleza. El año de gracia es eso, es un tiempo de justicia, y a eso es a lo que ha venido Jesús, y eso es a lo que nos invita, a instaurar un proyecto de justicia. La vida concreta nuestra tendrá que manifestarse en eso. Dejemos que el Santo Cristo nos guíe y nos acompañe en este compromiso de dar la vida por los demás.